Una industria global de $100 billones. Casi 2/3 de los hogares solo en Estados Unidos tienen al menos un miembro que usa con frecuencia este invento. Y no es de extrañarse, ha existido durante décadas y ha abarcado una gran variedad de plataformas, colocándolo con regularidad a la vanguardia tecnológica. Durante 3 generaciones, este invento ha dado forma a la infancia de millones de personas. Pero para poder entender la relevancia de este invento, daremos una mirada al pasado, a sus inicios hace 50 años atrás. Antes de continuar, no olvides activar las notificaciones para mantenerte actualizado con lo nuevo que tenemos para ti. Así empezó el videojuego. El deseo de jugar es tan antiguo como la humanidad misma, y a pesar de que los videojuegos se encuentran hoy en los hogares de todo el mundo, en realidad empezaron en los laboratorios de investigación científica. La historia del videojuego está estrechamente ligada a la evolución de la computadora. En la década de los 50, enormes computadoras del tamaño de una habitación resolvían problemas aritméticos simples, y aunque el propósito no era jugar con estos gigantes, en 1952 el profesor británico A.S. Douglas creó Tic-Tac-Toe o Tres en Raya, como parte de su tesis doctoral en Cambridge. Y en 1958, William Higginbotham creó Tennis for Two, programado netamente para el entretenimiento. El juego consistía en un monitor para un aparato en el que 2 personas podían batear un punto de luz de un lado a otro. Se presentó en una exposición de 3 días en donde adolescentes hacían filas para ver el juego y probarlo. Después de eso, el juego cayó en el olvido durante décadas, pero hoy día es considerado el primer videojuego de la historia. En 1962, Steve Russell, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, inventó Space War, un videojuego de combate espacial de computador con Program Data Processor One. Para entonces, un computador de vanguardia que se encontraba sobre todo en las universidades. Fue el primer videojuego que se podía jugar en múltiples instalaciones de computadora. En 1967, los desarrolladores de Sanders Associates Inc., dirigidos por Ralph Baer, inventaron un prototipo de sistema de videojuegos multijugador y multiprograma que podía reproducirse en un televisor. Era conocida como The Brown Box o caja marrón. Baer, a quien a veces se hace referencia como el padre de los videojuegos, otorgó la licencia de su dispositivo a Magnavox, que vendió el sistema a los consumidores bajo el nombre de Odyssey, la primera consola doméstica de videojuegos en 1972. Durante los años siguientes, la primitiva consola fracasaría comercialmente y se extinguiría. Hasta principios de los 70s, se experimentaron con sistemas informáticos cada vez más compactos. En 1972, la firma Atari Inc. fue fundada por Nolan Bushnell y Ted Debney y fue pionera en juegos de arcade, consolas de videojuegos para el hogar y computadoras para el hogar. Ese mismo año, contratan a Al Alcorn como su primer ingeniero de diseño y le piden producir una versión de arcade de Magnavox Odyssey Tennis Game, que sería nombrado Pong, el primer juego en convertirse en éxito mundial. En 1975, Atari lanzó una versión casera de Pong que tuvo tanto éxito como su contraparte arcade. Aunque la idea del juego no era nueva, Atari integró la computadora junto con una pantalla de visualización en una caja con una ranura para monedas, inventando así la máquina de videojuegos. Por primera vez, un videojuego estaba disponible para un público más amplio por muy poco dinero. Magnavox, junto con Sanders Associates, eventualmente demandarían a Atari por infracción de derechos de autor. Atari se instaló y se convirtió en el licenciatario de Odyssey. Durante los siguientes 20 años, Magnavox ganó más de 100 millones en demandas por derecho de autor relacionado con Odyssey y sus patentes de videojuegos. La industria de los videojuegos tuvo algunos hitos notables a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980. En 1978, el juego Space Invaders marcó el comienzo de la era dorada de las salas recreativas, donde los adolescentes de la década de 1980 se jugaban el dinero de bolsillo en las máquinas de videojuegos. Atari logró dar otro golpe con la consola doméstica Atari 2600. Más de 30 millones de personas compraron la consola, lanzada en 1977, que no se limitaba a un solo juego, sino que, gracias a los cassettes intercambiables, ofrecía un número teóricamente infinito de juegos. Muchos juegos clásicos que todavía se mantienen fuertes hoy en día salieron en la década de 1980. Pac-Man, Ultima, Mario Bros, Tetris y SimCity. A principios de la década, no solo el mercado estaba inundado de innumerables consolas nuevas, sino que comenzaron a aparecer computadoras domésticas cada vez más baratas y potentes.
En 1983, la industria de videojuegos de América del Norte experimentó una gran caída debido a una serie de factores, incluido un mercado de consolas de juegos sobresaturado, la competencia de los juegos de computadora y un exceso de juegos de baja calidad sobrevalorados, como el infame E.T., un juego de Atari basado en la película homónima y a menudo considerado el peor juego jamás creado. De los escombros de la industria surgieron las firmas Commodore con su computadora doméstica Commodore 64 y Nintendo con la consola Nintendo Entertainment System o NES, para abreviar. Con tecnología más refinada, los juegos avanzaron hacia nuevas esferas, el juego y los gráficos se volvieron más innovadores. Los juegos tenían sus propios personajes e historias más complejas. La mayoría de los géneros como los conocemos hoy en día tienen su origen en este periodo. Nintendo, una empresa japonesa que comenzó como fabricante de naipes en 1889, lanzó una serie de importantes franquicias de videojuegos que aún existen, como Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda y Metroid. Además, impuso varias regulaciones sobre los juegos de terceros desarrolladores para su sistema, lo que ayudó a combatir el software apresurado y de baja calidad. Los desarrolladores externos lanzaron muchas otras franquicias duraderas, como Mega Man de Capcom, Castlevania de Konami, Final Fantasy de Square y Dragon Quest de Enix. En 1989, Nintendo hizo revuelo nuevamente al popularizar los juegos portátiles con el lanzamiento de su dispositivo de videojuegos Game Boy de 8 bits. Durante los siguientes 25 años, Nintendo lanzaría varios exitosos sucesores de Game Boy, incluido Game Boy Color en 1998, Nintendo DS en 2004 y Nintendo 3DS en 2011. En 1989, Sega Corporation, luego de una recesión en el negocio de las salas de juego, apareció con su consola Genesis de 16 bits en América del Norte, pero no pudo competir adecuadamente contra Nintendo Entertainment System. Más tarde, con su superioridad tecnológica sobre NES, marketing inteligente y el lanzamiento de 1991 del juego Sonic the Hedgehog, Genesis logró un avance significativo contra su rival más antiguo. En ese mismo año, Nintendo lanzó su consola Super NES de 16 bits, iniciando la primera guerra de consolas real. Entre principios y mediados de la década de 1990, se vio el lanzamiento de una gran cantidad de juegos populares en ambas consolas, incluidas nuevas franquicias como Street Fighter 2 y Mortal Kombat. En respuesta al juego violento, así como las audiencias del Congreso sobre videojuegos violentos, Sega creó el Consejo de Clasificación de Juegos en 1993 para proporcionar etiquetas descriptivas para cada juego vendido en una consola doméstica Sega. Posteriormente, el Consejo da lugar a la Junta de Calificación de Software de Entretenimiento de toda la industria, que todavía se usa hoy para calificar los videojuegos en función del contenido. A mediados de la década de 1990, los videojuegos saltaron a la pantalla grande con el lanzamiento de la película de acción en vivo de Super Mario Bros. En 1993, seguida de Street Fighter y Mortal Kombat durante los siguientes 2 años. Desde entonces, se han lanzado numerosas películas basadas en videojuegos. Al igual que la primera generación de jugadores, la industria de los juegos había crecido. Los videojuegos entraron en una nueva dimensión, literalmente. Hasta este juego creado por la... Y seguimos con estas joyas de Saturn con Burning Ranger, un juego de acción ambientado en el futuro donde encarnaremos a un Sonic Team, que han hecho un estupendo trabajo. Meses antes de lo previsto. En los videojuegos, la PlayStation, que se vendió por $100 menos que la Saturn cuando se lanzó ese mismo año. Al año siguiente, Nintendo lanzó su sistema de 64 bits basado en cartuchos, el Nintendo 64. Aunque Sega y Nintendo lanzaron cada una su parte justa de títulos en 3D y de marca altamente calificados, como Virtua Fighter en Saturn y Super Mario 64 en Nintendo 64, las compañías de videojuegos establecidas no pudieron competir con Sony y su fuerte apoyo de terceros, que ayudó a PlayStation a obtener numerosos títulos exclusivos. De hecho, la PlayStation 2, lanzada en el 2000 y capaz de reproducir juegos originales de PlayStation, se convertiría en la consola de juegos más vendida de todos los tiempos. Al principio del milenio, Internet todavía no era lo suficientemente poderoso o no estaba lo suficientemente extendido como para permitir que las personas jugaran entre sí en línea. Así que los jugadores se reunían en fiestas con sus propias computadoras y las conectaban en una red local para jugar unos contra otros hasta altas horas de la madrugada.
La tecnología se desarrolló a pasos agigantados. Las potentes tecnologías gráficas hicieron que los mundos de los videojuegos fueran aún más realistas. Gracias a la inteligencia artificial, los oponentes simulados ya no se comportan de la misma manera en cada situación, sino que reaccionan de forma autónoma a lo que sucede en el juego. Se introducen juegos de mundo abierto en el que los jugadores exploran mundos ficticios por su cuenta y pueden determinar libremente el curso del juego o crear ellos mismos el mundo virtual. La década produjo numerosos éxitos de ventas, entre los que destacan Los Sims, Grand Theft Auto San Andreas, Super Mario Galaxy y Minecraft. Al final de la década, los videojuegos se han convertido en un negocio de miles de millones de dólares y las ganancias superan a las de la industria del cine y la música. Innumerables estudios de juegos independientes han desarrollado juegos para cada tipo de plataforma, computadoras, consolas, tabletas y teléfonos móviles. Como resultado, incluso más personas juegan videojuegos con regularidad y se acaban los días en que solo eran exclusivos para niños y adolescentes. Las personas mayores también están descubriendo acertijos y juegos de habilidad en sus teléfonos. En el tren, esperando el autobús o antes de ir a dormir, hay un videojuego disponible al instante. Aunque los juegos compulsivos no son nada nuevo, la cantidad de adictos a los juegos aumenta con la difusión de los teléfonos inteligentes. Otro fenómeno de esta década son los conocidos como videos de Let's Play. Los jugadores se graban a sí mismos jugando, brindan comentarios y consejos sobre el juego a medida que se desarrolla, y luego publican el video en YouTube donde obtienen millones de vistas. Hemos ido de simples puntos en una pantalla con colores pálidos a píxeles de colores vivos y paisajes 3D hiperrealistas. Y esto ha sido gracias a los avances técnicos. La historia de los videojuegos lleva a los jugadores cada vez más al mundo virtual. Y nos preguntamos, ¿cómo serán los videojuegos del futuro? Una cosa es segura, la historia continuará con el mismo estilo. Gracias a la realidad virtual, los jugadores ya pueden sumergirse casi por completo en el juego. Pero esta tecnología aún está en pañales. Mejor resolución de gráficos, controladores táctiles y dispositivos más livianos definirán el futuro de la industria del juego. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal para que te enteres de cómo inició todo en Así Empezó.